Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Crónicas Laborales. El día de hoy conoceremos la historia de Omar Enrique Ordóñez González, un hombre samario que como consecuencia de su desempeño en la sociedad Drummond Limitada adquirió una enfermedad laboral que hoy en día aqueja su bienestar. Pero para ampliar la información, ¿qué mejor que el mismo Omar nos narre su historia? Buenas noches, Omar. Cuéntenos su historia laboral con la compañía Drummond. Buenas noches, yo inicié a trabajar en el puerto Drummond en febrero del 2001 hasta octubre de 2002 por medio de una empresa temporal que se llamaba Diaseñor Limitada. Luego, a partir del 1 de noviembre de ese año, me vinculan laboralmente de forma directa con Drummond Limitada para desempeñar el cargo de oficios varios, con un salario de 1.617.352 pesos. Allí trabajé por más de 2 años en el área marina y en la punta del muelle como paleador de carbón en las tapas y cubiertas de los buques, grúas de cargue de carbón y barcazas. Cuéntenos cuáles fueron los motivos de su terminación laboral y los problemas de salud que ha padecido a causa de esa labor. En el 2004 empecé a presentar gripas frecuentes, dificultad para respirar, bronquitis y sinusitis, por lo que en junio de ese año la unidad de servicios médicos de la empresa me diagnostica un granuloma calcificado. Eso quiere decir que se me estaban formando unas masas con alto contenido de calcio en los pulmones. Este calcio provenía del carbón que llegaba de La Guajira para ser exportado, por lo que el médico recomienda que me cambie el área de trabajo. En noviembre de ese año agregan a mi historial una recomendación indicando que debo abstenerme de inhalar cualquier partícula que pueda reactivar mi condición de hiperreactividad. Esa recomendación la recibe la empresa, pero nunca la acata. Yo seguí aceptando órdenes y desempeñando la labor, por la que mis dolencias y malestares se incrementaron. A los 15 días me remiten a la EPS a control con salud ocupacional. Dado mi estado de salud, me retiré en febrero del 2005 y en septiembre de ese mismo año calificaron mi enfermedad como de origen profesional, reportándolo a la empresa y a la ARP Colseguros. Se inició la investigación de la misma, en el que se demostró que yo estaba expuesto a los factores de riesgo. Bueno, Omar, ¿y cuál fue su determinación y actuar frente a estos hechos? Instauré una demanda en contra de Drummond Limitada, declarando que durante mi desempeño en la empresa nunca me dieron condiciones de seguridad para ejercer mi labor. ¿Qué esperaba usted de parte del empleador ante una demanda próspera? Que se ordenara el pago de una indemnización por los perjuicios causados. Obviamente la compañía se opuso y argumentó que pude haber adquirido esa patología en cualquier parte, ya que en el dictamen de la Junta no establecieron la fecha de estructuración de mi enfermedad. ¿Pero por qué el señor Omar Enrique Ordóñez González solicitó el recurso de casación? ¿Qué significa eso? Para aclarar estos conceptos y más detalles de la investigación, a continuación escucharemos al señor William Estepa, quien es juez de la República. Pues bien, de acuerdo al Código General de Proceso, Ley 1564 de 2012, en su artículo define las causales del recurso extraordinario de casación, numeral 3, no estar de sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Con base en lo anterior se determina que el tribunal cometió errores de hecho al desconocer la calificación de enfermedad laboral, como lo consta en las evaluaciones realizadas por la EPS Salud Total, conceptos soportados por procedimientos de rayos X y consultas médicas ocupacionales. Asimismo, se omitió el concepto de calificación de invalidez en el que se determinó una enfermedad de origen ocupacional con relación a la causa-efecto entre la exposición al polvo de carbón y la patología que padece, teniendo en cuenta que el trabajador ingresó a la organización sin padecer de dicha enfermedad. Hay evidencia que el empleador no suministró los EPPs adecuados para la labor contratada, no se incluyó al empleador en el programa de vigilancia epidemiológica PVE para asma ocupacional y no se acataron las recomendaciones para la reubicación laboral emitidas por el juzgado. Los anteriores hechos fueron replicados por la parte demandada, pero en cabeza de la Corte se declararon como prósperos toda vez que las evidencias demuestran que el empleador omitió la generación de controles eficientes frente a la exposición de riesgo a la inhalación de material particulado de forma continua. Con base en lo anterior se pudo determinar la revocatoria de la decisión de primer grado, obligando al demandado a reconocer la condena por lucro cesante consolidado y actualizado al 31 de marzo de 2016 por un valor alrededor de 200 millones de pesos
para la parte demandante. En cuanto a obligaciones y deberes identificados en seguridad y salud en el trabajo, con base a la información suministrada en la sentencia, se puede identificar la obligación que tiene el empleador de generar una adecuada valoración de riesgos con base a los estudios ambientales que se realicen a los entornos de trabajo. Otra de las obligaciones se refiere a identificar la necesidad de implementar programas de vigilancia epidemiológica que incluyan estadísticas de incidencia y prevalencia de estos eventos y gestionar actividades de control y capacitación. De igual forma, realizar identificación de requisitos legales asociados a seguridad y salud en el trabajo y seguir las recomendaciones brindadas para el tratamiento de posibles enfermedades laborales, de manera que se garantice el cuidado de la salud del personal y, de ser necesario, realizar reubicaciones. Evidentemente, esta sentencia deja identificar la importancia que tiene la gestión de los riesgos en los lugares de trabajo, de realizar seguimiento a los mismos continuamente, de tomar acciones eficientes y a tiempo para prevenir su materialización. La importancia de identificar los CPPs ideales que cumplan con las características técnicas necesarias para las actividades que se realizan, así como dar a conocer al personal no solo los riesgos a los que se exponen, sino los controles que la empresa ha dispuesto. Buen día. De acuerdo a la información suministrada por la higienista, Drummond había realizado previos análisis de puestos de trabajo, donde se había identificado la exposición a silicio, por lo que la empresa conocía claramente la presencia de este contaminante. Sin embargo, decide no realizar monitoreos ambientales a fin de identificar el grado de contaminación, lo que con el pasar del tiempo genera el deterioro de la salud del señor Omar González. En este caso, Drummond se limita a realizar entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores, sin tener en cuenta que los mismos cumplan con especificaciones técnicas necesarias para el riesgo al cual se están exponiendo. La legislación colombiana es clara con respecto a la obligatoriedad que tiene el empleador de mantener ambientes de trabajo que no generen accidentes ni enfermedades laborales a sus trabajadores, por lo que se debe realizar la identificación, evaluación y posterior control de los riesgos. De acuerdo con la sentencia analizada en la cual interviene el señor Omar Ordóñez en calidad de demandante y la compañía Drummond Limitada como demandada, es fácil inferir la omisión por parte de Drummond en cuanto al cumplimiento normativo de la base legal impartida por la Ley 1562 del 2012. Esta ley establece el Sistema General de Riesgos Laborales, la cual busca principalmente promover la prevención de accidentes y de igual forma la atención ante accidentes laborales y enfermedades de trabajo. De igual forma, se puede observar las deficiencias en cuanto al programa de salud y seguridad en el trabajo implementado por la empresa, ya que no se hace una identificación adecuada de los riesgos, por lo tanto, no se logra diseñar efectivamente las medidas de prevención y acciones de mejora para los puestos de trabajo. Esta afirmación la comprueba el hecho de que, si bien es cierto, la empresa dotó de elementos de protección personal a los trabajadores, estos no eran los más adecuados, como por ejemplo se requerían mascarillas con filtros de micropartículas para la labor que realizaba el señor Ordóñez. A mi forma de ver y de acuerdo a mi juicio, la decisión de la Corte Suprema fue justa, teniendo en cuenta que analizó todos los elementos probatorios del caso, elementos que de una u otra forma fueron omitidos o ignorados por parte de la Sala del Tribunal Superior Laboral de Santa Marta. Entonces, según las consideraciones de la Corte Suprema, el señor Omar Ordóñez sí adquirió una enfermedad mientras prestaba los servicios a la compañía de Drummond Limitada. Buenas noches. En mi concepto, el fallo de la Corte es totalmente acorde a los hechos presentados en esta sentencia, ya que como se evidenció, la organización no generó los controles que debía generar
para que su empleado pues tuviera un bienestar dentro de sus labores a efectuar. Pues me refiero a temas como la entrega de unos elementos de protección personal adecuados para que él pudiera desempeñar su labor. Segundo, que la empresa omitió los conceptos que le dio tanto la ARL como la EPS en cuanto a la reubicación que debía tener el empleado. Adicionalmente, pues no lo incluyó dentro de los programas de vigilancia epidemiológica pues, con los que debía contar la empresa. Eh, ya todo esto dicho, pues se evidencia que las fallas que presenta la empresa pues se pueden aludir básicamente a el tema de el análisis y la determinación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como los controles que ellos ejecutan. Y adicionalmente, pues un tema también en cuanto a la evaluación de los requisitos legales que le deben aplicar a la compañía. Hola a todos, mi nombre es William Estefan. De acuerdo a la sentencia SL 7056 del 2016, fallada en Bogotá a favor de Omar Enrique Ordóñez González, trabajador de Diacenor en misión para la Drumo Limitada, vemos que se presentaron una serie de errores en la implementación y seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, dado que nunca fue analizado el panorama de riesgo real que tenía cada una de las actividades que desempeñaba el señor Ordóñez y demás puestos de trabajo circundantes a él. De igual forma, no fueron seleccionados los elementos de protección personal adecuados de acuerdo a dicho riesgo, en especial los de material particulado, situación que conllevó a que el señor Ordóñez presentara una enfermedad laboral denominada granuloma calificado. Dicha enfermedad lo inhabilita en su actividad respiratoria y conllevó, después de un proceso jurídico, a una indemnización tanto por lucro cesante y afectación a la salud del trabajador por un valor de alrededor de 200 millones de pesos. Situación que se hubiera podido evitar si se hubiera implementado y desarrollado un buen plan de seguridad y salud en el trabajo, determinando los riesgos laborales a los cuales están sometidos. De ahí la importancia de hacer un análisis cuidadoso y consciente de las actividades y de cada uno de los riesgos que están expuestos de los trabajadores para que con eso se eviten afectaciones a su salud y posteriores demandas a la empresa.